Hola Coti, ¿cómo estás? Hola Cata. Vamos a esperar a que se vayan sumando a poquito. Hola Ana, Hola, ¿cómo estás? muy bien. Bueno, estoy esperando a que se sumen de a poquito. Tengo ahí esa luz que está molestando. Espera que cambio de luz. Dale. Ese es el mejor. Bueno, ahí vamos. Bueno, Ana, te cuento que después el vivo queda guardado para que las personas puedan entrar a verlo, así que podemos, si querés, empezar a charlar. Quería invitarte a que te presentes y puedas contar un poquito también sobre Centro Kia, qué servicios ofrecen, quiénes lo integran, así las personas pueden conocerlo un poquito más. Bueno, yo soy Ana Dana, soy doctora en psicología, soy docente de la facultad, jefa de trabajos prácticos de una materia que se llama Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico, módulo 1, cátedra 2, técnicas psicométricas, que son los test. Es una materia que no le gusta mucho a los alumnos, le tienen mucho miedo. Trabajo en la Facu hace 23 años, eh, y además como psicóloga eh, trabajo con niños también desde hace 30 años casi. Eh, Coordino una red de profesionales que se llama Centro Kia, que es un grupo de trabajo de distintas especialidades y para abordar a niños con trastornos del neurodesarrollo. También tenemos equipos de gente que trabaja con adultos y con adultos con TEA, mujeres con TEA. Kia se formó en el 2005, es una red repiola de trabajo porque nos conocemos con muchos de los que formamos la red desde hace mucho tiempo y tenemos como muy aceitados los procesos de comunicación entre nosotros y demás, lo cual redunda en beneficio de la gente que atendemos. Bueno, ya Perfecto. hay bastantes personas, quiero agradecer a ustedes por Sí, la convocatoria, quería no, esperar que es se un placer. escucha bien. Sí, se escucha perfecto, se escucha perfecto. Sí, nosotras las queríamos invitar porque veníamos escuchando varios vivos que venían haciendo para la facultad y nos interesaba muchísimo poder visibilizar cada vez un poquito más estos temas que mucho en la facultad por ahí no vemos, así que bueno, queríamos como expandirlo un poquito más. Si te parece y nos querés empezar a contar qué es el trastorno específico del lenguaje, que es el tema que nos une hoy para poder charlar un poquito, poder ver desde cuándo existe esta categoría, ¿no? Y qué características tiene. Muy bien, está buenísimo el tema porque en las charlas que vos mencionás lo que hicimos fue hablar sobre trastornos del espectro del autismo y en realidad los trastornos de la comunicación son un tipo de trastornos del neurodesarrollo que muchas veces se suele solapar o confundir con los trastornos del espectro del autismo. Así que está buenísimo el tema elegido porque permite pensar y poder diferenciar algunas cuestiones, ¿sí? Claro. Pero antes de hablar de los trastornos específicos del lenguaje o de la nueva nomenclatura, tendríamos que poder pasar en limpio o definir algunas cuestiones, ¿sí? Que tienen que ver Bueno, con el lenguaje. Eh, dale. Probablemente muchas de las personas que estén escuchando sean psicólogos, ¿sí? Y Sí. esto
un área que es bastante como poco vista en la facu, así que está bueno retomar algunos, o comenzar o retomar algunos conceptos. El lenguaje es una función súper compleja, ¿sí? Forma parte de lo que Luria denominó funciones cerebrales superiores. Funciones cerebrales superiores son tres, son las gnosias, con G, GN, gnosias, praxias y el lenguaje. Las gnosias es una función que nos permite conocer el entorno, ¿sí? Conocer un objeto. Nosotros cuando nacemos, cuando el bebé nace, no sabe lo que es una plancha, ¿sí? No, Mucho menos va a saber cómo es la plancha si la mira desde abajo, ¿no? claro, La persona va conociendo a medida que mira, a medida que va sí, grabando en el almacén las imágenes. Eso es una gnosia, digamos, el conocimiento de objetos ya conocidos, ya almacenados. Las praxias son los conjuntos de movimientos con un fin determinado, como por ejemplo lavarse los dientes, ¿sí? También se aprenden. Eh, y que además son superiores las noxias, las praxias y el lenguaje porque requieren de otras funciones cognitivas, no son llanas, ¿sí? Y por último está el lenguaje. El lenguaje es, dije antes, una función súper compleja. Es cuando uno planea tener un hijo con su pareja, uno da por hecho que el niño se va a desarrollar sanamente, ¿sí? Y en ese imaginario lo que supone es que va a adquirir el lenguaje hablado y que va a caminar, a adquirir la bipedestación, o sea, el caminar en dos patas, sí, ¿sí? Porque estas dos habilidades son propias del ser humano, ¿sí? sí. La marcha bipedestada independiente y el lenguaje como el sistema privilegiado por excelencia de comunicación. Mm. Y ahí también debemos diferenciar lo que es el habla de lo que es el lenguaje, ¿sí? Después, sobre todo pensando en otras charlas que también dimos. El habla es la realización física, perceptiva del lenguaje, ¿sí? O sea, es Sí, la ejecución del lenguaje. En cambio, el lenguaje es un sistema es un código que nos permite o que nos ayuda a conocer los objetos del mundo que nos rodea, cuáles son las cualidades de mm, esos objetos y sobre todo cuál es la relación de esos objetos entre sí. Perdón. Pero la comunicación va mucho más allá que el lenguaje, que esa simple interacción. La comunicación eh, da la idea de mutuo, de mutualidad, de reciprocidad, de intersubjetividad, ¿no? Cuando nosotros hablamos, yo puedo hablar y vos podés no estar escuchándome. claro, Y si las dos tocamos un tema que nos interesa mucho, las dos vamos a sentir que pasa algo más. claro, va a ¿Viste? ser mutuo. Nosotras no nos conocemos de Mm, antes y nos ponemos a hablar de un tema y claro, si a vos te gusta mucho lo que yo hablo, vas a decir, uy, qué piola esta mujer, cómo está hablando de esto, ¿no? Y yo sí. voy a decir, ay, qué interesante esta alumna porque está haciendo este recorrido y qué sé yo. Mm, Bueno, eso es la intersubjetividad, comunicarse de una mente a otra. Eh, la comunicación es el intercambio eh, de información, pero con éxito. perfecto. Eh, espera, porque estoy moviendo el celu. Eh, entonces, lo que quería explicar es esta complejidad que implica esta palabra comunicación, que es mucho más abarcativa que el mero lenguaje, y que por supuesto tiene como una de las formas el lenguaje oral, ¿sí? Mm, Pero también tiene, por ejemplo, la gestualidad, claro, ¿sí? Como parte de esto. Respecto de los trastornos, bueno, también deberíamos mencionar alguna de las causas, ¿sí? perfecto. De qué cosas pueden hacer que se demore la adquisición del lenguaje, que no aparezca nunca, o sea, que incluso Mm, permanezca la ausencia del lenguaje en toda la vida, eh, o que si aparece, aparezca mal, digamos, de modo inadecuado. Bueno, para eso hay múltiples perfecto. causas.
¿sí? Una de las causas, la principal y la más frecuente, es la hipoacusia, una déficit sensorial, ¿sí? Sí, La sordera o la hipoacusia. Esa es la causa principal de demora o de ausencia del lenguaje. ¿Por qué? Porque para hablar hay que poder escuchar. mm, ¿Sí? Otra de las causas es la incompetencia cognitiva, o sea, el déficit cognitivo, por ejemplo, la discapacidad intelectual. mm, Es una causa que hace que en algunos cuadros que cursan con discapacidad intelectual, el lenguaje no se desarrolle más lento o se desarrolle tardíamente. Otra de las causas que está ligada a esto es el trastorno del neurodesarrollo, el de autismo, los trastornos del espectro del autismo. claro, que suele confundirse bastante con el tema del que vamos a hablar hoy, que es el trastorno específico del Exactamente. lenguaje. Y en realidad yo siempre digo que el diagnóstico diferencial más difícil en la primera infancia es entre el trastorno del espectro del autismo y el trastorno del lenguaje. Claro, sí, ¿Por qué? porque las señales alarmantes son bastante parecidas, Claro, y ¿no? además porque los trastornos del neurodesarrollo del espectro del autismo suelen tener alteraciones en el lenguaje. Claro, ¿Sí? Otra causa es algún déficit neurológico, por ejemplo, no sé, la parálisis cerebral, sí, ¿sí? Algún cuadro motor. ¿Sí? Otra causa que no es menos importante es los ambientes empobrecidos. Yo tengo que tener el celular en la mano porque lo tengo que tener enchufado y por eso me estoy moviendo todo el tiempo. Eh, no pasa nada. el ambiente empobrecido, los niños que tienen hipoestimulación, Claro, ¿sí? A sí, veces sí. esto puede colaborar en que el lenguaje se desarrolle más tardíamente. Y bueno, y por último, la última causa, que no porque son menos frecuentes, pero digamos, la dejé para el final a Sí, propósito, son los trastornos específicos del lenguaje, ¿sí? O lo bien, que es su sigla en inglés, que es SLI, que es Specific Language Impairment. bien. Eh, hay, además de todo lo que acabo de decir, hay cuestiones que tienen que ver con el lenguaje en sí mismo que hacen que sea difícil de adquirir. ¿Sí? Si bien venimos preparados biológicamente para adquirirlo, el lenguaje tiene características que hacen que esto no sea tan sencillo. La característica Sí. más obvia es la evanescencia. Yo termino de hablar Mm, y lo que dije se fue, no quedó en ningún lado. ¿Sí? Vos imagínate que sí, eso, una persona que tiene problemas de memoria, es súper difícil, porque es que dijo, digamos, y esto lo digo groseramente, claro, a nivel pasar un montón de cuestiones con esto. Otra de las cuestiones que tienen que ver con el lenguaje que hacen difícil su adquisición es la velocidad. Nosotros decimos 180 palabras por minuto, un adulto normal dice claro. 180. Y además es la precisión, porque con súper pocos fonemas combinamos infinidad de palabras. Y además Sí, la segmentación, porque nosotros cuando hablamos si bien respiramos entre palabra y palabra, el lenguaje es fluido, digamos, no separamos. Por mm, ahí uno en un texto escrito ves el espacio entre una palabra y la otra, pero cuando hablas no haces esos espacios. no, ¿Se entiende lo que digo? Eh, eh, Otra de las cuestiones que hacen difícil el lenguaje es la prosodia, ¿sí? Porque mm, el tono que uno le pone hace que las cosas se entiendan mejor o peor, o peor. ¿sí? Y para poder hacer esto, tenés que tener determinados recursos, ¿sí? Mm. Igual, ya me olvidé lo que me habías preguntado. Yo te había preguntado en un principio, a ver, desde las características principales del Muy trastorno bien. específico del lenguaje. O Bueno, sea, ¿qué lo representa? una cosita más antes de llegar ahí, que es, Dale, eh, además de todo esto que acabo de decir, las personas debemos, los niños deben desarrollar la comprensión. Y la claro, comprensión tiene distintos niveles, y la comprensión siempre está antes que la expresión, que el lenguaje hablado, ¿sí? sí, La comprensión tiene que ver, hay distintos niveles de comprensión. Hay un nivel contextual, un nivel lexical, un nivel morfosintáctico, un nivel semántico, un nivel discursivo, un nivel pragmático. Pero, por ejemplo,
con respecto al primer nivel, que es el más obvio, que es el contextual. Bueno, los niños chiquititos, vos le decís al nene, no sé, anda a tirar el pañal a la basura después de cambiarle pañal, y el nene va y lo tira. Claro. ¿Por qué? Porque hay todo un contexto que le está la mamá señalando cómo tiene que tirar el pañal, o siempre hace lo mismo, o le señala el pañal y le señala el tacho de basura. Sí. Y el niño va adquiriendo comprensión a medida que avanza su desarrollo. Em, para también entender los componentes del lenguaje, em, y en paralelo al desarrollo que acabo de mencionar, deberíamos mencionar los niveles del lenguaje en relación, acabo de mencionar la comprensión del uso del lenguaje, que está ligado a la fonética, perdón, a la pragmática, el contenido del lenguaje, que está ligado a la semántica, y la forma del lenguaje, que está ligado a lo gramatical y a lo fonético fonológico, ¿sí? Todo esto lo digo porque todos estos niveles van a estar comprometidos de diversa manera en cada uno de los cuadros del desarrollo, y los psicólogos por ahí no lo tenemos muy claro, digamos, no lo sabemos, nos tenemos que poner a estudiarlo, ¿sí? Luego, además de esto, hay como hitos, como cosas que van pasando a lo largo del desarrollo de una persona, ¿sí? Esos hitos o estas cosas que van pasando a lo largo del desarrollo de una persona sirven también como señales de alarma, como banderas rojas, cuando un niño va desarrollando y no aparecen, ¿sí? Claro. La primer señal de alarma o bandera roja es el contacto visual. A los 2 meses de edad, un nene puede fijar en la cara de la madre sus ojitos mirándolo mientras toma la teta. Sí. Luego, un poquito después, al mes siguiente, más o menos, aparece, a los 3 meses, aparece la sonrisa social. Alrededor de los 6 meses aparece algo que se llama protoconversación, que son los bebés, la reduplicación de sílabas, ¿no? Que parece una conversación, Sí. pero no lo es del todo. A los 7, 8 meses aparece la atención conjunta, que es el bebé mira a la mamá, mira un objeto y vuelve a mirar a la mamá. O sea, es la atención referida a un objeto, como si estuviéramos las dos entendiendo que estamos hablando de ese objeto que estoy mirando. O sea, eso se llama atención conjunta. Luego de eso, alrededor de los 10-12 meses, aparece la intención comunicativa y la gestualidad, ¿sí? Aparecen determinados tipos de gestos que por ahí en tu ratito, si tenemos tiempo, los mencionamos. Dale. Entre los 12 y 18 meses, los niños, como dije recién, pueden entender información contextual, y hay un balbuceo mixto y aparecen las primeras palabras. Sí. Alrededor más o menos de los 2 años, los niños comprenden órdenes simples, y tienen más o menos una cantidad de 50 palabras. A los 2 años, más o menos 50 palabras. Un montón, ¿sí? No, uno no tiene registro de que un niño puede decir. No, y ni dimensión. Uno, aunque no sean palabras súper claras, ¿sí? Sí. Pero, por ejemplo, hay muchos nenes que utilizan la misma palabra, al oído común es la misma palabra para Sí. decir distintas cosas, pero sin embargo ellos tienen claro que esta palabra es diferente. En un momento, claro que esta palabra se usa diferente, que por ahí es tatá, pero este tatá en este contexto es agua y en el otro contexto es abuela, ¿sí? Claro, sabe cuándo aplicarla. Exactamente. Y empiezan alrededor de los años también a armar frases de 2 palabras, ¿sí? Mamá agua, por ejemplo. Sí. Un poquito más adelante, más o menos, no me voy a ir muy adelante porque si no va a ser como mucha info, pero más o menos a los 3 años, los niños comprenden órdenes de 1 o 2 pasos. Primero esto y después aquello, ¿sí? Y pueden Sí. armar frases simples y pueden también usar algún artículo, preposición y adverbio. A los 4 o 5 años empiezan a inferir. Esta es una diferencia, algo muy importante en autismo. Sí. Y más o menos a los 6 años ya tienen un léxico de 14.000 palabras. ¿Sí? Es un montón. Un montón. Si quieren, antes de pasar a los trastornos del lenguaje,
mm, Dale. mencionamos señal de alarma de 1 año y medio de edad. ¿Sí? Pero antes hay que decir que Dale. alrededor de los 2 años, por esto que acabo de decir de cuáles son los hitos, es la edad más frecuente de consulta de un padre. ¿Sí? Alrededor de los 2 años los padres Sí, consultan porque el niño no habla. ¿Sí? claro. No encuentran todo esto Está que, no mal, encuentran en el exactamente. niño todo esto que estaban esperando. Claro, porque lo saben, porque son padres atentos, porque tuvieron otro hijo, porque lo Sí, comparan con los sobrinos, porque dentro del jardín, por un montón de sí, cosas los padres se van dando cuenta. Por lo tanto, cuando uno lee un libro de lenguaje, va a encontrar un montón de veces que dice que no hay que esperar. ¿Sí? Cuando aparecen estas señales, hay que hacer algo con esas señales. Si luego de sí. hacer algo no pasa nada, el pibe recupera el lenguaje y todo está perfecto, está buenísimo, fue un Mm, retraso del lenguaje, pero no se perdió el tiempo valiosísimo, ¿sí? Hay claro. periodos en la vida de una persona que son sensibles para aprender determinadas funciones. Sí, Aprender funciones en otros momentos trae complicaciones. ¿Significa que no lo sí, van a lograr? No, no necesariamente significa que no lo van a lograr, pero se pierde tiempo, pero no tenemos las áreas del cerebro, digamos, hiperalertas para desarrollar esa habilidad. Por lo sí. tanto, va a costar más, ¿sí? Entonces, como señales de alarma, más o menos a los 18 meses de edad, digo porque es como, hay más señales de alarma, las señales de Sí, alarma cambian de acuerdo a la edad, pero elijo nombrar las de esta edad porque es como un punto crítico, digo, si los padres consultan a los dos, bueno, a los 18 meses tenés que tener claro esto, que es la falla o la ausencia de contacto visual, es una señal de alarma. mm, La dificultad en la atención conjunta, o sea, en compartir la atención con otros, es una señal de alarma. La ausencia o el escaso interés por los juguetes es una señal de alarma. ¿Sí? Los chicos que juegan más con partes de juguetes o con objetos que no son juguetes es una señal de alarma. ¿Sí? claro. El niño se interesa más por la rueda del auto que por el auto, es una señal de alarma. Sí. Y llega a haber un juego como simbólico ahí. En realidad, a veces sí, a veces no, y a veces, en realidad tendríamos que definir qué es juego simbólico, ¿sí? Porque a veces Claro, lo que hay es imitación simbólica, no juego claro. simbólico, ¿sí? Porque el juego simbólico es un poquito más adelante. Decía escaso interés por los juguetes, la imitación, digamos, Sí. pobre o nula, es una señal de alarma, los Mm, niños a 2 años imitan. Otra señal de alarma es la desorganización. Estoy pensando en un nene que vi ayer. La desorganización conductual es una señal de alarma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos no tenés el mm, lenguaje para expresar lo que necesitas y vos querés agua y yo te cambio el pañal, eso va a traer un problema claro. conductual. ¿Sí? Por eso no hay que asustarse. En realidad es una Mm, señal de alarma que está diciendo que a ese nene le pasa algo con el sí, lenguaje. Altamente probable que aparezca problemas de conducta en los niños que tienen ausencia o retraso en la adquisición del lenguaje, o si no hay problemas de conducta puede haber hiperactividad, el niño que deambula sin sentido, o conducta sin propósito. ¿Sí? sí, Bueno, la ausencia de intención comunicativa es una señal de alarma, no responder al nombre es una señal de alarma, no responder al no es otra señal de alarma, el nene que no entiende lo que le estás diciendo, ¿sí? sí. Como que no se toca la hornalla porque te quemás, no comprender órdenes simples, o sea, todo lo que dije antes de una manera más ordenada. La ausencia de gestos protoimperativos, estos Mm, son los gestos de señalar para pedir, ¿sí? A diferencia de los gestos protodeclarativos, que son gestos que tienen que ver con señalar para compartir, para el disfrute. El gesto protoimperativo, que es señalar para pedir, es una señal de alarma, la ausencia es una señal de alarma, y el poco uso de palabras típicas, sí. ¿sí? Papá, agua, tete, auto, esos son señales de alarma. Eh, Me perdí, tengo yo también. Estábamos viendo las señales de alarma Muy bien. a los Bueno, 18 meses. no, y entonces ahora sí podemos, después de las señales de alarma, podemos empezar a hablar de los trastornos. ¿Sí? Bien, dale. A ver,
Em, nosotros, los psicólogos, usamos manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales para Sí, hacer diagnósticos, ¿sí? El manual que utilizamos frecuentemente nosotros los psicólogos es el DSM-5 en este momento, sí, antes el DSM-4, el DSM-4-TR y demás. Em, lo importante es que uno tiene que pensar para poder definir los trastornos específicos del lenguaje es, cuando uno recibe un niño y realiza una evaluación, lo que uno tiene que determinar es si hay un área afectada o más de una área afectada. Ahora porque estamos hablando del trastorno del lenguaje. Pero si sí, hay muchas áreas afectadas, es una cosa. Y si hay una área afectada, es otra. ¿Se entiende? perfecto. Sí, sí, Cuando hablamos de los trastornos del lenguaje, estamos hablando en general de una, primariamente de un área afectada. Ahora un ratito lo explico mejor. Pero, por ejemplo, vale, antes el trastorno del espectro autista se llamaba trastorno generalizado del desarrollo de porque había desarrollo, sí, muchas áreas afectadas. ¿Se sí, entiende? O en la sí, sí, discapacidad intelectual, en el retraso mental, hay todas las áreas afectadas de modo parejo. mm, ¿Sí? Una cosita más. Con respecto a los trastornos del lenguaje, en los manuales anteriores, hablando de algo que vos preguntaste de cuándo se diagnostica de esta manera, sí, eh, nosotros hasta hace 7 años, los trastornos del lenguaje, del desarrollo del lenguaje, los llamábamos trastornos de la comunicación. Y en el viejo manual estaba el trastorno del lenguaje expresivo, o sea, el chico que hablaba mal, el trastorno mixto, o sea, el chico que comprendía mal y hablaba mal, o sea, el mm, lenguaje expresivo y el lenguaje expresivo, el chico con trastorno fonológico, o sea, el pibe que pronunciaba mal la R, para decirlo sí, groseramente, el tartamudeo o el tartamudez, y había un grupo que era el no especificado, ¿sí? Que eran los que no cumplían los requisitos para alguno de los anteriores, sí, pero que tenían alguna alteración. Actualmente los psicólogos utilizamos el DSM-5, se siguen llamando también trastornos de la comunicación, pero cambió un poco la estructura, ¿sí? Hay un primer grupo que son los trastornos del lenguaje y el DSM aclara que es en la adquisición o en el uso, lo que dijimos antes, las funciones y todo eso, o sea, en la adquisición o en el uso, en todas sus modalidades, dice el DSM. Después está el trastorno fonológico, que es el que pronuncia mal, igual que en la versión anterior. Está el trastorno de se llama ahora, en vez de tartamudeo, se llama trastorno de la fluidez, porque bien, incluye tanto el que tartamudea como el que habla muy rápido, que se llama cluttering, ¿sí? Eso está sí, buenísimo, también que lo hayan incluido. Eh, y después incluyeron un trastorno que se llama trastorno de la comunicación social o pragmático, ¿sí? Para aquellos que tienen bien, solo ese componente, ese nivel de lenguaje alterado. sí, Los niños que tienen trastornos, los niños que tienen afectada la comprensión del lenguaje, o sea, el lenguaje eh, receptivo, van a tener dificultades para entender lo que otras personas dicen, ¿sí? Van a tener problemas para sí, seguir instrucciones y van a tener problemas para organizar el pensamiento, porque el lenguaje permite la organización de pensamiento. Por mm, eso definíamos al principio lo que tiene que ver con la comunicación. Y en cambio, los chicos que tienen dificultades en el lenguaje expresivo, o sea, en la producción del lenguaje, van a tener dificultades para juntar las palabras al hablar, para seleccionar en el mapa las palabras correctas cuando tengo que armar una frase o responder una pregunta, van a tener bajo nivel de vocabulario por debajo de su edad cronológica, y van a, por supuesto, a necesitar eh, más tiempo para producir aquello que tiene que ver con el lenguaje, con otras sí, áreas también. Entonces, todo esto que acabo de decir tiene que ver con lo que usamos los psicólogos para diagnosticar, pero en la mm, bibliografía sobre el lenguaje, entre comillas, esto se llama de otra manera, ¿sí? En la bibliografía del lenguaje uno encuentra los trastornos del lenguaje divididos en tres. bien, Trastornos del habla, que tienen que ver con la articulación, la voz y la fluidez, sí, las dislalias, las disartrias, la taquilalia, la tartamudez, ¿sí?
La dislalia es pronunciar mal, pero no tener alteraciones sensorios. Bien, La dislalia es pronunciar mal, pero por algo motor. La taquilalia es hablar a un ritmo inadecuado. Y la tartamudez es lo que conocemos como tartamudez también. Eh, Ese es un grupo de trastornos, pero después están los trastornos, como dije recién, primarios y los secundarios. Los trastornos secundarios son los que tienen que ver con lo que dije al principio, que es los trastornos del lenguaje producto de los déficits cognitivos, la hipoacusia, los neuromotores, los de la hipoestimulación, o sea, todo lo que yo dije antes, que eran de sí, cosas, causas que podían provocar trastornos del lenguaje, se llaman en la bibliografía déficits secundarios. A diferencia de los déficits primarios del lenguaje. ¿Qué es un déficit primario? ¿Qué es un trastorno específico del lenguaje? Bueno, justamente es un trastorno del lenguaje cuando el área afectada es el lenguaje exclusivamente. O sea, TEL es solo, por eso se llama así, trastorno específico del lenguaje. El lenguaje es la causa primordial de todos los problemas que tiene este niño. perfecto. ¿Se entiende? Dimos toda una Sí, vuelta, sí. pero porque es importante eso, ¿sí? Sí, sí, se necesita del resto para poder llegar a esto específico y saber que el problema está exclusivamente en el lenguaje. Claro, una cosita más. Dentro Sí, de este grupo de los trastornos primarios, en donde solo el lenguaje está afectado, y esto en realidad lo correcto sería decir que el lenguaje es, como dije recién, la causa primordial de todas las afectaciones que tiene este niño, porque no es que solo el sí, lenguaje está afectado, porque yo dije antes que cualquier chico que habla mal va a tener problemas de conducta. Sí, bueno, pero esos problemas de conducta son por la falla en el lenguaje o en la del comunicación. lenguaje. Y una Perfecto. cosa a esto, que es, dentro de este grupo, trastornos primarios del lenguaje, los autores dividen en lo que sería un retraso simple, el niño que habla más lento, que digamos que empieza a hablar más tardíamente, de un trastorno específico del lenguaje, sí, que es el tema que nos convoca. ¿Cuál es la Bien, diferencia entre ambos? Bueno, el retraso simple es un retraso en la adquisición del lenguaje que tiene que ver con el desfasaje cronológico. El chico está un poquito más retrasado en la adquisición del lenguaje respecto de su edad, sí, pero es una afectación leve, ¿sí? bien, En general suele estar afectada la fonología, ¿sí? sí, Y mejora rápidamente, tiene baja repercusión en la vida de esa persona, a diferencia del trastorno específico del lenguaje, que es todo lo contrario, ¿sí? sí, Es, puede ser moderado o grave, es persistente, ahora después voy a dar algunas características. dale, Eh, pero digamos, invade a la persona con mayor pregnancia, con mayor fuerza. Y, y, y mejora más lentamente en cuanto al tratamiento, en cuanto a la intervención. ¿Sí? Y mm, bueno, y además tiene un correlato en el aprendizaje de la sí, escritura. Avancemos si bien. querés. Dale. Lo que quería preguntarte es cómo llegan ustedes a diagnosticar esto. O sea, ustedes llegan una familia con un nene que manifiesta que tiene una falla en todo lo que es el lenguaje. ¿Ustedes cómo arrancan este diagnóstico? ¿Qué evaluaciones empiezan a hacer? ¿Cuál es el primer paso a seguir? Eh, a ver, el trastorno específico del lenguaje es un trastorno en la adquisición y en el desarrollo del lenguaje oral, principalmente. Sí, Es específico, como dije recién, es grave, como dije recién, es persistente, es heterogéneo, ¿sí? Presenta mucha variabilidad entre los mm, niños, es dinámico, cambia a lo largo del desarrollo. Eh, y entonces, cuando recibimos un niño con estas características, primero lo que hacemos es pensar eso que dije antes, que es si tiene un área afectada o tiene todas las áreas. Y si claro. tiene todas las áreas, si va a estar ligado a un trastorno del espectro del autismo o no. Bien, Nosotros en concreto lo que solemos hacer es, lo veo yo, pienso si tengo que dar intervención a una fono, sí, en la mayoría de los casos lo ve la fono y me lo envía a mí o no, o lo evalúa ella. ¿Sí? perfecto. Esto depende de justamente estas áreas de afectación que estamos diciendo Sí, que tiene el niño. ¿Sí? perfecto. Eh, Nos lo miramos,
entre dos como mínimo, ¿sí? Que tiene que ver con esto. Bien, Pensar más de una profesional, cada una de su área, pero también metiéndose en la de la otra porque conocemos qué es lo que le está pasando a este niño. Tratar de explicar por qué le bien, está pasando lo que le está pasando. Una cosita más, es muy frecuente el trastorno específico del lenguaje, ¿sí? perfecto. Maggio, que es una una doctora en fonoaudiología muy conocida en nuestro país, súper importante, ella plantea que es un 7% de la población que presenta trastorno Sí, específico del lenguaje, es altísimo, ¿sí? sí, Eh, sí. es invisible porque no se nota, no hay características físicas que lo Mm, marquen. Ya dije que es de evolución lenta, requiere de mucho trabajo y tiene un sí, componente genético, ¿sí? Todos los que leemos material sobre esto sabemos que cuando hay una alteración en el lenguaje en un miembro de la familia, hay una alta probabilidad de tener otro miembro con una patología similar. sí. Bien, entonces se puede decir que se trabaja desde un equipo interdisciplinario, ¿no? Depende Mm. también la persona. Exactamente, lo que pasa es que ahí habría que diferenciar los momentos, ¿no? Por Claro, ejemplo, primero, quién lo recibe, qué hace, digamos, sí, cómo da pasos para lograr la evaluación y el eventual diagnóstico de ese niño, y después está el sí, tema. En un primer nivel, en realidad hay tres niveles de evaluación. A nosotros nos llegan con algo que se llama nivel 2, que es para el diagnóstico, ¿sí? El nivel de sí, screening de detección en general ya lo hizo o el pediatra o se pasa por alto muchas veces. bien, El pediatra debería tomar una prueba que se llama PRONAPE, que es la Prueba Nacional de Pesquisa, que es una prueba argentina que sirve para detectar áreas de desarrollo en las que el niño no está cumpliendo los hitos. Ese es el primer sí, nivel de barrido, de rastrillaje, y a nosotros nos llevan para el nivel de diagnóstico. Y hay un bien, tercer nivel, el nivel de evaluación para hacer el plan de tratamiento ajustado a las necesidades de ese niño. perfecto. Eh, el nivel de diagnóstico en general se suele hacer en equipo con una fono, pero también lo puede hacer un psicólogo formado en Sí, neuropsicología. perfecto. ¿Y qué se hace en los casos en el que la consulta llega de una persona adulta, que nunca fue tratada, nunca estuvo en tratamiento, nunca tuvo un diagnóstico? Yo ¿Qué no se sé hace en esos casos? si hay muchos adultos que no fueron diagnosticados. Hmm. ¿Sí? Em, O que nunca se sometió a algún mira, tratamiento. los trastornos del lenguaje que no son tratados van a presentar cada vez, o van a presentar, en realidad presentan fallas en otras áreas, Sí, presentan distintos niveles del lenguaje, fonológico, morfológico, sintáctico, semántico, pragmático, y encima a medida que se complejiza el desarrollo vas a tener problemas en lectura, en escritura, claro, cálculo. Vos pensabas, decís, bueno, pero por ahí el chico no tiene problemas de matemáticas, y más o menos, porque comprender problemas matemáticos termina siendo un problema de comprensión del lenguaje, sí, ¿sí? sí. Y después vas a tener fallas sociales si no podés expresarte correctamente. Mm, Nosotros tenemos niños en tratamiento que los compañeros los cargan. claro, Entonces, no sé si un adulto no va, digamos, no es detectado. Lo que a mí se me ocurre que es más probable es que sea mal diagnosticado, que haya tenido claro. alguna, sobre todo por ahí en algunas formas más leves, que haya tenido otros tipos de dificultades y no haya sido bien diagnosticado. Lo que Bien, sí es al revés, que si no es tratado, las fallas se van a agravar, mejoran, ¿sí? Un perfecto. grave, Sí, complejo, persistente, no es un cuadro menor. bien. Acá preguntan, Constanza pregunta si el trastorno específico del lenguaje se cura o se puede estabilizar con un tratamiento. Claro. Dijimos que es un componente genético, que tiene componente genético, no se curan, pero sí es real que, Mm, como en todos los órdenes de la vida y en todos los trastornos del neurodesarrollo, los trastornos del lenguaje son un trastorno de neurodesarrollo. Cuanto antes se intervenga, mejor es para la vida de esa persona. Ejemplo, si yo sé que tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje, yo ya sé que va a presentar determinadas fallas en la adquisición de la lectura, de la escritura y del cálculo. Entonces intervengo claro, para que no aparezca o aparezca atenuado o resolverlo si aparece. bien, Esa persona va a lograr adquirir esas competencias académicas de manera más efectiva que si no recibe el tratamiento, ¿sí? Entonces,
por ahí no es que no se cura, ¿sí? Sí, Pero intervino. Entonces sí, lograste trabajar con esas debilidades que vos ya sabés que va a presentar. bien, Eh, eh, es muy común en la etapa escolar la asociación, la comorbilidad con trastornos del aprendizaje, con algún tipo de trastorno de aprendizaje. La dificultad de leer, la dificultad de la dislexia, las dificultades para sí, escribir, la disortografía, las dificultades para el cálculo y con los trastornos de atención. bien, Muy frecuente. Sí. bárbaro. Bueno, vamos a seguir con otra pregunta acá que escribió Paula, que dice, ¿un niño con TEA no verbal puede llegar a ser verbal? Sí, absolutamente. Eh, no es el tema de esta charla, pero eh, muchas veces lo que dijimos al principio de los precursores del lenguaje, ¿no? Los Sí, prerequisitos del lenguaje. Para que un niño hable tiene que tener contacto visual, atención conjunta, imitación, la adquisición de determinados gestos, la noción de objeto permanente, bueno, una cantidad de prerequisitos. Lo que se hace con los niños TEA no verbales es enseñar, con los niños con TEL también, enseñar esos sí, prerequisitos, ¿sí? sí, Eh, entonces lo que muchas veces ocurre es que cuando el niño empieza a entender cuál es la fuerza y la importancia de la comunicación, puede empezar a producir palabras. claro, Hay niños que desarrollan el lenguaje muy tardíamente. La clínica sí, está, estos están llenos de niños que adquieren las pautas mucho más tardíamente. Lo sí, que sí es real es que, a grosso modo, los niños con trastorno del lenguaje tienen más habilidades que los niños con TEA y entonces aprenden más fácil, entre claro, comillas, sí, en términos generales. El otro día vi un nene que la mamá, de una sesión a otra, pasaron 2 semanas, la mamá le enseñó el gesto de dame y el nene hacía el gesto de dame todo el tiempo y sí, me miraba a la cara como diciendo, ve que te estoy diciendo esto. ¿Se entiende? O sí, sea, súper claro era. Y la mamá no tiene formación en psicología ni en fonoaudiología, claro, logró enseñárselo y el nene lo logró aprender. Por ahí en sí, un nene con TEA, en algunos nenes con TEA, esto cuesta un poco más. sí, perfecto. Acá preguntan si es, Norma, pregunta si es necesario seguir el tratamiento de por vida, en el caso no de un trastorno específico del lenguaje. Bien, en todos los cuadros que no tienen cura, uno piensa que el tratamiento tiene que estar. Por Sí, ahí la pregunta ahí es de qué manera sí, y con qué función, ¿no? Porque digo, bien, eh, los tratamientos tienen que ser iguales a los 20 años que a los 4, no, obviamente que no. ¿Tengo que enseñarle a cortar con tijera a una persona de 25 años? Y no, la verdad es que no, no. Ahí lo que hay que pensar ahí es qué es lo que le es útil a esa persona que tengo enfrente que en este momento tiene 25 años. claro, ¿Sí? Entiendo que sí, por ahí es más sencillo trabajar con rompecabezas, pero por sí, ahí lo importante es que se sepa servir la leche. sí, 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 Entonces, entonces me parece que es una pregunta súper importante porque lo que hay que hacer es, quizás necesitan tratamiento de por vida, pero lo que sí es seguro que necesitamos que ese tratamiento esté adecuado y adaptado a las necesidades que van cambiando claro, conforme se desarrolla esa persona. sí, Y para eso sí, es sí, fundamental hablar con la familia, porque por ahí lo que para mí es importante, porque para mí motrizmente por ahí es importante que aprenda a manejar el lápiz, pero por ahí la madre te dice, no, mira, yo ya a esta altura quiero poder ir al supermercado con él. sí, ¿Se entiende? Eso es muy importante, es la variable ecológica de los tratamientos. Los profesionales por ahí que estamos muy formados en teoría, si no tenemos una escucha activa, nos la pifiamos con esas cosas. sí, sí, ¿Sí? sí, tal cual. Hay alguna línea teórica que se llama, eh, ahí se me fue, pero es algo así como tratamientos centrados en la persona. Todo el tiempo hay que mirar a Juan Pérez. Yo sé Sí, mucho de tal cosa, pero de la persona sabe la familia. claro, ¿Entiendes? Yo sé mucho de teoría sobre TEL, pero al niño, a Juancito, lo conoce la más familia. Entonces, sí, todo el tiempo hay que revisar esa cuestión, ¿sí? sí, Que le sí. sirva al niño y no a nosotros. Bueno, Ana, acá Lorena pregunta si hay riesgos de hacer un mal diagnóstico. Obvio, sí, siempre, siempre.
Por eso el DCM tiene una forma que es hacer diagnósticos provisorios y presuntivos. Bien, Porque, por ejemplo, para saber si un niño comprende el chiste, la metáfora, la ironía, el doble sentido, tiene que hablar. sí, ¿Sí? Entonces, para eso tengo que hacer determinadas cuestiones que no siempre en un inicio esto es posible. ¿Mm? Yo dije al claro, principio, el diagnóstico súper difícil es de diferencial súper difícil es el de TEA con el de trastorno del lenguaje. Bueno, sí, eh, a veces en, ustedes lo que tienen que pensar es que una evaluación es una foto en el aquí y ahora. Yo hoy te sí, veo 3, 4, 5 veces, te tomo test y con eso tengo que emitir una opinión. sí, Es profesionales que estamos muy entrenados en hacer eso, pero no tenemos la bola mágica. claro, Es muy común que se pase de un diagnóstico al otro en la primera infancia, a veces por sí. desconocimiento y error del profesional, y otras veces porque algunos síntomas engañan. ¿Sí? No es tan claro ver los componentes pragmáticos del lenguaje en un niño de 3 años. Sí. A ver, mm, acá Milagros pregunta, perdón si ya lo preguntaron antes porque llegué tarde, pero ¿el tratamiento se hace con psicólogo o también con otros profesionales? Bueno, No, justo Milagros sí, estuvimos hablando de que podría hacerlo también un fonoaudiólogo, podría comenzar desde un pediatra. en eh, realidad lo dijimos, pero está bien repetirlo, porque el tratamiento es dinámico. sí, Entonces, depende de los objetivos que uno se plantee trabajar con este niño ahora, en este momento, los profesionales que intervienen son tales. claro, ¿Entiende? Por ejemplo, a mí me llega un sí, nene con trastorno del lenguaje. Yo puedo evaluar los componentes del lenguaje porque estoy preparada y formada para eso. Pero sí, quizás pienso que en este momento está bueno que lo vea la fono por X cosa. sí, ¿Sí? Y la fono lo mismo, la fono puede decir, bueno, mira, de la forma que estamos trabajando nosotros, que trabajan ustedes, en este momento enseñarle los prerequisitos del lenguaje lo puede hacer cualquiera que esté formado, no hace falta que sea una sí, fono. Pero por ahí después, más adelante, cuando trabajamos estructuración de la frase o ampliación de vocabulario, se tiene que incluir una neuropsico o una fono en ese sí, tratamiento. Porque por ahí en el primer año no fue necesario o no fue trascendente, porque también en claro, el tema de cómo diseñar un tratamiento están las cuestiones burocráticas, administrativas, económicas, o sea, no es sí, solo la teoría que dice que hay que trabajar la adquisición de vocabulario, ¿se entiende? A sí, veces están posibilidades. Ejemplo, una provincia del interior, no hay neurolingüista. claro, ¿Sí? Un pueblo del interior, no hay neurolingüista. Y bueno, pero algún psicólogo puede trabajar los prerequisitos del lenguaje aunque no sea fonoaudiólogo. Eso es lo que sí, quiero decir, ¿se entiende? Y por ahí bien, en este momento a ese nene le viene bárbaro trabajar eso. sí, Y tal además, cual. con el tratamiento con trastornos del espectro del autismo, cuanto más coherencia hay entre los distintos profesionales que trabajan con ese niño, más fácil va a aprender ese niño. ¿Esto qué quiere decir? Que Bien, si el fono, la psicopedagoga y la psicóloga, las tres trabajan igual, el nene va a aprender mejor. perfecto. Y acá estoy leyendo dos preguntas que son parecidas. Te voy a nombrar una porque me parece que está muy buena. Y es cómo apoyan las familias en sus casas en el tratamiento. O el tratamiento queda solo en el gabinete o en el consultorio. Esa pregunta es re importante. Igual tiene que ver con los marcos teóricos de los profesionales. Sí, Nosotros trabajamos según la familia. A veces esto se puede mejor y otras veces se puede peor. O sea, hay familias que participan más y hay familias que sí, participan menos. Pero nosotros, por ideología, por formación, consideramos que si el padre no trabaja, no sirve para nada. ¿Sí? claro. Quiere decir esto que porque les pongo un ejemplo. En el ejemplo del dame, que les dije ayer del nenito. Sí, Supóngase que la situación era al revés. Que yo le enseñaba el dame al nene y no hablaba con la mamá. claro. Está pasando algo que es que por la pandemia no podemos tener gente en otros casos, cuando el nene es chiquitito, la madre entra igual. Pero en ese nene, Sí, por ejemplo, si no estuviéramos en pandemia, yo hubiera entrado sola con ese nene. sí, ¿Sí? Bueno, supóngase que yo entro sola y le enseño el gesto de dame y no me junto con la madre a explicarle que le enseñé el gesto de dame y cómo tiene que hacerlo. Ese nene claro, sale y lo hace en el aire. Y claro, claro, como y me vea la próxima semana, o capaz que en este caso a las 2 semanas me va a ver. Entonces, ¿para qué sirvió ese gesto?
Conmigo no se tiene que comunicar, porque a mí me ve una vez por semana, quizás no me ve nunca Claro, más, porque la madre no viene más y no me ve, pero la que tiene sí, que poder trabajar y manejar ese nene es la mamá. sí, Entonces, si no se trabaja con los papás, para mí no existe tratamiento posible, claro. ¿sí? Porque Sí, yo eso siempre es sé enseñar el gesto de dame, lo tiene que aprender la madre de ese nene. sí, perfecto. Bueno, Ana, vamos a ir cerrando. Muchas gracias por toda la información que nos trajiste hoy. Siguen sumando, estamos fascinadas con tus charlas, siempre nos anotamos con mis compañeras. Y queríamos darte también el espacio por si querés dejar acá y comentarlo, si vas a estar presente en alguna otra charla, en algún otro taller, que quieras comentarlo, o si tenés alguno Eh, que todavía está fijado, lo podemos comentar después, así la gente puede seguir escuchándote. Estamos por hacer una entrevista para una comuna, no me acuerdo cuál es, la 12 creo. Estamos por hacer una charla para el Museo de Flores. Y también quedamos que vamos a hacer una charla más alguna charla más con la facultad, pero todavía no definimos tema, porque hay varios. Perfecto, Y después seguramente hacemos algún nuevo vivo con la cuenta Bella Isa Star, que es bien. cuenta de la hija de una de las terapeutas nuestras. Así Sí, que avisamos. hay un montón para elegir. Pero también pueden proponer, nos escriben a @centroquia Perfecto. y dan alguna charla si les interesa algún tema. Hay un montón de temas por ver, cada uno de los trastornos del Sí, desarrollo de la infancia tiene un tema, hay cuestiones neuropsico, hay cuestiones cognitivas, hay un montón de temas sí, para hay ver. muchas cosas, muchas cosas. Si nos llegan a pedir algo en específico o algo, nos ponemos en contacto de nuevo, así podemos hacer algún otro vivo, porque la verdad que estuvo muy bueno. Sí, sí, sí se ¿Ok? puede hacer. Sí, tal cual, cuenten. Buenísimo. Bueno, acá están diciendo que les gustó mucho la charla, que estuvo excelente y que bueno, que muchas gracias. No, de Bueno, nada. Yo agradezco que me hayan convocado y bueno, y cuenten conmigo para futuras charlas de los temas que tengan ganas. buenísimo, Ana. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.